Continuamos con todo el desarrollo de este su programa Psicología en Casa, Mente Sana, Cuerpo Sano. Agradecer a todas las personas que estuvieron participando en la encuesta del día. Todos llamaron y dijeron que sí. Así que tengo aquí visible 11 llamadas que dijeron que sí. Hay muchas llamadas, hay muchas participación en el Facebook que no pude ver, así que se quedaron, pero todo el mundo dijo que sí. Felicitarlos a todos, excelente la participación, ganaron, están ganando mucho. Yo estoy trayendo esa encuesta como demasiado sencilla, están ganando mucho, pero qué bueno que están ganando. De inmediato pasamos al contenido de este tema tan interesante, trastorno antisocial de la personalidad, principales causas. Y para entender este tema, ¿en qué consiste el trastorno de personalidad antisocial? Importante para todos que estén escuchando, porque este programa de hoy, además de mucha orientación, quiero llegar a la reflexión de los padres y tutores sobre este tema tan importante, muy significativo para todos, toda la comunidad. Bien, voy a empezar definiendo qué es personalidad antes de definir directamente lo que es el trastorno de la personalidad antisocial. ¿Qué es la personalidad? Es la combinación de los pensamientos, emociones y las conductas que hacen a cada persona única. Todos ustedes saben que cada uno tiene una personalidad irrepetible. Cada quien es diferente. Por lo tanto, quiere decir que cada persona piensa y tiene emociones y sentimientos diferentes y reacciona ante ciertas situaciones de la vida de forma diferente. Por eso la personalidad es el modo en que las personas ven el mundo exterior, cómo lo entienden y cómo se relacionan con él. Asimismo, como la manera en que se ven ellos mismos. Es decir, cada persona se ve de una manera específica. Tú y yo lo podemos ver de una forma, pero ellos en sí directamente se ven de una forma particular. Muchas veces muy diferente a como lo vemos nosotros, lo ve la otra persona. Entonces, la personalidad se forma durante la infancia. Y se va moldeando y se va desarrollando durante varias etapas de la vida. Se va moldeando por una interacción de tendencias heredadas con factores del entorno. Lo que quiere decir que la personalidad se va forjando además del ambiente, del contexto en que vive el infante, en que vive la persona en desarrollo. Además de eso, también influyen los factores genéticos. Es decir, que tanto los factores genéticos como el ambiente van forjando la personalidad de un individuo. Por eso quise, definir, antes de mencionar el concepto de trastorno antisocial de la personalidad, dejar claro lo que es la personalidad en un individuo. Entonces, el trastorno de personalidad antisocial, a veces llamado como sociopatía, es un trastorno mental, escuchemos bien, es un trastorno mental en el cual una persona no demuestra discernimiento entre el bien y el mal. Escuchen bien, un trastorno mental donde el individuo no tiene un discernimiento, no lo realiza, no lo hace entre lo que está bien y lo que está mal, e ignora totalmente los derechos y sentimientos de los demás. Anoten esta definición porque es importante para que puedan comprender. Lo repito de diferente manera. Entonces, la persona con el trastorno de personalidad no piensa, no discierne, no hace la diferencia entre el bien y el mal, e ignora los derechos y sentimientos de los demás. La mayoría de las veces eso no le importa, es indiferente a todo eso. El otro, los demás, no le importa. Las personas con trastorno de personalidad antisocial tienden a hostigar, manipular
o tratar a los demás con crueldad o indiferencia. Y algo muy importante, no muestran culpa ni remordimiento por su conducta. Es decir, no podemos pensar que una persona con este trastorno se va a poner a tener culpa o a tener compasión por algo que le esté pasando al otro. Por ejemplo, un atracador que tenga este trastorno. Por más que usted le ruegue y llore, él no le importa eso. Es decir, no tiene remordimiento por eso que esté pasando, por eso que le esté pasando a la otra persona. Por lo tanto, en este trastorno influye mucho la forma en que se comporta en la sociedad el individuo. Es decir, la persona con este trastorno tiene un comportamiento, una conducta inadaptada en la sociedad. Importante que lo sepamos. ¿Y dónde va a tener esta conducta? Bueno, en el área escolar, en el área familiar, en el ámbito social, donde quiera que él se mueva, va a tener esta conducta. Yo quiero que estemos bien claros. Las personas con trastorno de personalidad antisocial suelen violar la ley y convertirse en delincuentes. Muchos de ellos suelen hacer esto. Pueden mentir, comportarse violenta o impulsivamente y tener problemas con el consumo de drogas y de alcohol. Debido a estas características, las personas que tienen este trastorno generalmente no pueden cumplir con responsabilidades familiares, laborales o académicas. Pueden comenzar a estudiar, lo dejan por la mitad o hay que sacarlo de la escuela porque matan a alguien o agreden a alguien por diferentes circunstancias que a veces son muy peligrosos. Entonces, si hay una persona, un individuo con este trastorno, hay que saber cómo manejar la situación, tanto en la familia, tanto en el ámbito educativo, como en la parte social, en la sociedad. Vamos a ver ahora cuáles son los signos o síntomas que presentan el trastorno de personalidad antisocial. Estos síntomas, estos signos que voy a mencionar son importantes que usted los sepa para descubrir si su hijo, su hija, un vecino, un familiar tiene este tipo de síntomas o tiene este tipo de señal, que no tienen que ser todo lo que voy a mencionar, pueden tener algunos. Y eso es una alerta, una alarma para que usted comience a buscar la forma de ver qué hacer con la situación. Por ejemplo, los síntomas de este trastorno antisocial pueden incluir un desprecio total por el bien o por el mal. Pueden mostrarse una persona mitómana, es decir, mentirosa. Siempre mienten o engañan para explotar al otro, para sacar información del otro, para él lograr algún objetivo. Suelen ser insensibles, cínicos, irrespetuosos con los demás. Esos son signos. Si usted ve que en su casa su hijo, alguien, un familiar o alguien del sector, usted lo ve que es mitómano, que explota al otro, que es insensible, que es irrespetuoso, hay que ir viendo. Ellos usan el encanto, el ingenio para manipular a otros para beneficio o placer personal. A veces muestran arrogancia, sentido de superioridad y son muy persuasivos muchos de ellos y logran muchos objetivos porque el que tiene un alto nivel de persuasión sabe utilizar las palabras adecuadas, la forma, los sentimientos, las emociones del otro para conseguir sus objetivos. Recuerden que como a él no le importa lo que pueda pasar con la otra persona, él va a usar todos los medios sin importarle. Y puede ser familiar, no importa. Problemas recurrentes con la ley, incluidas conductas delictivas, violar repetidamente los derechos de los demás a través de la intimidación y la deshonestidad, impulsividad o falta de planificación, hostilidad, irritabilidad importante, agitación, agresión o violencia, falta de empatía por los demás, es decir,
La falta de empatía es ponerte al lado del otro, tener como sentimiento con el otro en una situación difícil. La persona con este trastorno no tiene empatía por los demás y falta de remordimiento por dañar a otros, toma de riesgos innecesarios o conductas peligrosas sin tener en cuenta la seguridad propia o de los demás. Relaciones pobres o abusivas. Ustedes no ven que a veces, por ejemplo, para mencionar algunos de los atracadores que vemos con frecuencia en nuestra sociedad, en nuestro país, para quedarme en República Dominicana, que a veces ellos toman un riesgo y no le importa, ellos no piensan en eso. A veces son las 12 del mediodía o en un lugar que hay gente, ellos no piensan que lo pueden atrapar o que le puede pasar algo, y los riesgos ellos no piensan, ellos simplemente tienen un objetivo y tratan de cumplirlo a como dé lugar. No piensan en las consecuencias, ni aprenden de las situaciones anteriores que han pasado. Ellos no aprenden de eso. Son generalmente irresponsables y fallan repetidamente en el cumplimiento de las obligaciones laborales o financieras. Los adultos con trastorno de la personalidad antisocial típicamente muestran síntomas de trastorno de conducta antes de los 15 años de edad. Antes de los 15 años de edad van mostrando una conducta donde a veces los padres dicen: yo no puedo con ese muchacho, con esa muchacha, aunque este trastorno se da más en los varones. Los signos y síntomas del trastorno de conducta incluyen problemas de comportamiento graves y persistentes. Así que, si usted ve, por ejemplo, que un niño mata como si nada a un perro, a un gato, a un animal, y se queda igualito, atención, esté chequeando esa conducta, porque hay un síntoma serio. Personas que agreden individuos que agreden a personas y animales desde pequeños, le están dando síntomas. Destrucción de bienes, engaños, robo, violaciones graves de las reglas. Inclusive hay jóvenes que incendian una casa, que incendian cualquier cosa. Esos son síntomas que le dice usted que algo no está bien, que algo tiene que estar pasando. Y muchos padres saben y se dan cuenta que inclusive le pegan a papá, le pegan a mamá. ¿Y cómo hacer que esta conducta no le llama a usted la atención de que su hijo está pasando por una situación que hay que buscar la ayuda? ¿Cómo va a ser que usted ve, que su hijo la ve a usted como madre llorando por una situación y él se queda indiferente? Algo tiene que estar pasando. Eso me tiene que decir que algo está mal. Y a veces, como no sabemos que ese joven, niño, adolescente, esa persona tiene este trastorno, nosotros empeoramos la situación con la forma de corregir, porque lo que hacemos a veces es que usamos la agresividad y empeora el problema, por no conocer, por no estar orientados. Así que por eso este programa tan importante de que nosotros empecemos a observar signos, síntomas conductuales que le vayan diciendo a usted que ese niño, que ese joven, que ese adolescente, que esa persona tiene una situación que no es normal, que su conducta está fuera de control, para que comencemos a ver cómo buscamos ayuda. ¿Por qué? Porque ese joven, ese adolescente, ese niño, esa persona es un peligro para la sociedad. Si no remediamos la situación, es un peligro. Es el que anda robando, es el que anda matando, es el que anda atracando, es el que anda infringiendo las leyes. Tenemos que tener cuidado porque la familia es neurálgica en esta situación. Porque ahí es donde se pueden crear, donde se crean la mayoría de las personas con este trastorno antisocial de la personalidad. Continuando con el desarrollo del tema, ¿cuáles son los factores de riesgo de este trastorno? Muy importante que lo conozcamos para que sepamos cómo es que se van creando, cómo es que este trastorno puede desencadenarse.
en una persona, en un individuo. Ciertos factores parecen aumentar el riesgo de sufrir el trastorno de personalidad antisocial. Por ejemplo, un diagnóstico del trastorno de conducta infantil. Es decir, desde pequeño hay un diagnóstico de que ese niño tiene un comportamiento, una conducta fuera de lo normal, inadaptada, que no cumple, no tiene límites ni reglas desde pequeño. Han tenido que buscar mucha ayuda y ha sido diagnosticado con un problema de conducta. Ahí es un factor fuerte de riesgo donde este niño puede crecer y desencadenar este trastorno. También por antecedentes, riesgo de factores, antecedentes familiares, es decir, que tengan familias con este trastorno, es un factor de riesgo también. U otros trastornos, es decir, familia con el trastorno antisocial de la personalidad u otro trastorno de salud mental. También otro factor de riesgo es el maltrato o descuido durante la infancia. Es decir, niños que son abusados, maltratados, que lo golpean desde pequeño. Estos niños, algunos abusados sexualmente, algunos maltratados por sus propios padres, niños abandonados, rechazados, niños de la calle, que tratan de sobrevivir en las calles. Estos niños pueden desencadenar un trastorno antisocial de la personalidad. Niños de vida familiar inestable que crecen en un hogar donde hay violencia doméstica, violencia intrafamiliar. Estos niños pueden desencadenar, es decir, este es un factor de riesgo por lo que pueden desencadenar el trastorno antisocial de la personalidad. Así que ojo, esos antecedentes de este niño, de este joven, de esta persona, pueden, cada uno de los mencionados, estos factores de riesgo, pueden hacer que se desencadene un trastorno antisocial de la personalidad. Los hombres tienen mayor riesgo de tener trastorno de personalidad antisocial que las mujeres. Ahora, este trastorno se puede complicar. Las complicaciones, las consecuencias y los problemas del trastorno de personalidad antisocial pueden incluir, por ejemplo, maltrato por parte del cónyuge, maltrato o descuido infantil, negligencia infantil, problemas con el consumo de alcohol o sustancias, cualquier tipo de estupefacientes, drogas, estar en la cárcel o en prisión. Todo esto complica este trastorno. Conductas homicidas o suicidas. Tener otros trastornos de salud mental como depresión o ansiedad puede complicar el trastorno antisocial. Baja condición social, económica, falta de vivienda, personas que viven en la calle, muerte prematura, generalmente por resultado de una violencia doméstica. ¿Cómo ustedes creen que se sienten esos niños de tanto feminicidio? ¿Cómo ustedes creen que va a crecer un niño que vio que su papá mató a su mamá? ¿Cómo usted cree que va a ser, estarán las emociones, sentimientos? ¿Cómo va desarrollándose la personalidad de un niño que veía constantemente cómo su papá le pegaba a mamá y él se quedaba sin saber qué hacer? Y que le daban a ellos también. ¿Cómo usted cree que va a crecer este niño? ¿Qué puede pasar con este niño y niña sin recibir la ayuda? ¿Cómo usted cree que va a crecer un niño que es abusado 1 y 1000 veces sexualmente desde pequeño? Vamos a reflexionar como seres humanos. ¿Cómo usted cree que puede desarrollarse la vida afectiva de un niño de la calle? De un niño que vive buscando de sobrevivir en la calle. ¿Qué usted cree que va a ser el fruto de la sociedad con este niño? Hay que reflexionar, hay que meditar, hay que buscar manera. En todos los niveles hay que buscar de estrategia. A nivel de Estado, a nivel de instituciones, a nivel de familia, a nivel de humanidad. Nosotros como seres humanos, a nivel de los derechos humanos. Siempre queremos que cambien las cosas, pero nosotros somos los primeros que tenemos que comenzar a cambiar para que las cosas cambien de verdad.
¿Cuáles son las causas que llevan a este trastorno? Está muy ligada a las causas, a los factores de riesgo. Saludos para Darlene Rodríguez Hidalgo, que está conectada también. Adelante. Bueno, causas. La causa de este trastorno se desconoce, así 100%. Ahora, los genes de una persona, como yo le dije, a alguien que tenga este trastorno de la familia, los antecedentes familiares, y otros factores, como los factores de riesgo mencionados, como el maltrato infantil, pueden contribuir al desarrollo de este trastorno. Las personas con padres antisociales o alcohólicos están en mayor riesgo. Los hombres resultan muchísimo más afectados que las mujeres. Esta afección es común en las personas que están en prisión. El hecho de prender fuego y la crueldad con los animales durante la infancia se ven con frecuencia en el desarrollo de la personalidad antisocial. Continuando con el desarrollo de este tema, ¿cómo puede la familia vivir con una persona que tenga este trastorno de la personalidad antisocial? Esto es importantísimo para todos, porque hay algunas familias que no saben qué tienen el hijo, la persona no sabe qué es lo que está pasando. Y con los síntomas que le he mencionado, las señales y los signos, pueden tener una idea. Ahora, ¿cómo viven con ese familiar en la casa con esta situación? Porque no es fácil tratar con ellos. Primero, buscar información acerca del trastorno antisocial de la personalidad. Eso es lo primero. Orientación. Estoy ahora en orientación, anota. Busca todo lo relacionado al trastorno antisocial de la personalidad. Infórmate. Si no puedes entenderlo, también puedes ir donde un psicólogo para que te ayude, te dé todas las informaciones, qué hacer, si no tienes la manera de obtener la información, o quizá no comprenderla, porque hay muchos términos psicológicos y quizá yo no puedo entender algunas cosas, pues entonces debe de hablar con una persona que te pueda orientar. Pero lo primero es conocer todo lo relacionado a este trastorno. Otra orientación, evita las confrontaciones y las discusiones, sobre todo si el desencadenante son cosas superfluas. Tienes que tener cuidado. Si ya tú sabes que esa persona reacciona violentamente, que te puede golpear, que estás en riesgo, evita las confrontaciones, evita las discusiones, porque hemos visto muchos casos de estas personas que matan al papá, que matan a la mamá, que matan a cualquiera, que la golpean. Hay que tener cuidado, mucho cuidado. No te enfrentes. Si ya tú sabes, ya conoces las reacciones, ten cuidado, evita. Otra forma, sé consciente de que una persona con trastorno antisocial de la personalidad le gusta la soledad. Tiene que estar consciente que no sabe relacionarse con otras personas. Eso es otra cosa que debe saber, no sabe relacionarse. Otra, no se siente mal si le hace comentario ofensivo. Es decir, puede decirle a la mamá, al vecino, a quien sea, lo que sea, y él no se va a sentir mal por eso. Intenta que tu autoestima no se vea afectada con sus comentarios, porque te va por... Hay hombres, por ejemplo, hablando de hombre en sentido de pareja, violencia doméstica, que comienzan a decirle a la mujer, por ejemplo, tú no sirves, tú no vales nada, tú como mujer no eres nadie, y la ataca fuertemente y llega a destruir su autoestima. Y tienes que tener mucho cuidado, porque ahí sí es verdad que te está atacando y quizás tú no te estás dando cuenta que está acabando con tu autoestima, y eso te va a traer graves problemas. Estoy hablando con la persona que esté conviviendo, no solamente a nivel de familia, puede ser que sea tu pareja, puede que sea alguien cercano, quizá también un amigo, una amiga. Tienes que darte cuenta lo que está pasando para que no resultes más afectado de lo que puedas soportar. Otra forma es no te sientas culpable si le cuesta tratar con la persona con trastorno antisociales, y si tú sientes que tú no puedes, que no sabes qué hacer, que ha utilizado todos los mecanismos y no logra ningún resultado, no te sientas culpable de eso.
tienes que buscar la ayuda necesaria porque tú no estás experimentada para eso. Otra recomendación: intentará mostrarle que él es quien manda humillándote. Eso lo va a hacer la persona con el trastorno. Te va a humillar hasta el extremo. ¿Por qué? Porque el que tiene este trastorno quiere tener el control total de la vida del otro, sin importarle a quién se lleve por delante, sea papá, sea mamá, tío, primo, no importa. Entonces, ¿por qué hace todo esto? Porque él quiere tener el control de todo. Quiere tener el control y por eso lo va a hacer. Entonces, ten mucho cuidado. Intenta que esa crueldad no te afecte. Tiene que estar clara que tú no eres culpable y que esa persona tiene un problema grave y que te tienes que cuidar dependiendo de las reacciones. Pueden ser que yo a veces tú lo veas tranquilo porque es una forma, a ellos les gusta estar callado, pensando, y a veces son bien astutos, son bien persuasivos, no todos son iguales. Hay diferente perfil. Tengamos cuidado. Saludos para Darío Rodríguez, que también está conectado, para el padre Antonio Villavicencio, que está también conectado, y tantas personas que están ahí conectadas. Saludos cordiales para todos. Las personas con el trastorno antisocial de la personalidad no confían en nadie, tampoco en ti. Ten mucho cuidado si eres la pareja de una persona con este trastorno, porque él no confía en nadie. Y por eso muchas veces mostrará unos celos excesivos, unos celos patológicos. Ten cuidado, ten mucho cuidado. Tienen que saber buscar la manera de ver qué vas a hacer con la situación. Intenta no entablar, esto es importantísimo, trata de no entablar una relación afectiva con esta persona porque vas a sufrir mucho. Mucho. Ten cuidado. Ya más en lo que es la relación de pareja o de amistad. Porque es duro para la madre. Una madre con un niño adolescente que tenga este trastorno sufre muchísimo porque lo ama, lo quiere y ve cómo él está acabando su vida y cómo a cada momento está preso o está huyendo y cómo todo el mundo sabe que esa persona no está bien. Si una vez crees que tu dignidad física puede estar en peligro, por favor, sálvate, busca ayuda inmediatamente, no te quedes ahí, no vayas a pensar, ay, él es mi hijo, él es mi vecino, él es mi pareja, no me va a hacer nada a mí. No hagas eso. Tiene un trastorno antisocial de la personalidad. Muchas veces puede ser que no tenga, que tenga dificultades y problemas en cuanto a lo que es sentimientos y emociones. Es decir, que puede pasar que no tenga que no sienta nada, como le dije, que no le importe nada, que sea completamente indiferente. Tiene que cuidarte y no va a ver ahí que eres un familiar, sino que él no siente nada de eso y no le importa y te va a dañar. Tengamos mucho cuidado. Tratamiento y prevención para este trastorno. Bueno, le voy a hablar sobre la prevención. No es mucho lo que le puedo decir en cuanto a la prevención. No existe una forma segura de prevenir la aparición del trastorno de personalidad. No existe. Las personas en riesgo, yo le dije cuáles fueron los factores de riesgo, pueden desarrollar este trastorno. Ahora, con toda la situación que estamos viviendo, una de las formas de prevención es que la persona esté lo menos posible en medio de los factores de riesgo mencionados anteriormente. Es decir, una persona que no esté muy inmersa en los factores de riesgo que yo le mencioné muchas veces, ¿se acuerdan? Del maltrato, del abuso, del abandono, del rechazo, del bullying, de las drogas, del alcohol, de la violencia doméstica. Se los repito muchas veces porque se le tiene que quedar a usted y a mí. Entonces, una persona que quizá no esté mucho en este medio es menos proclive a desarrollar el trastorno. Es una prevención. Puede existir que a nivel genético tenga una tendencia, una predisposición genética para este trastorno,
Pero, ¿qué pasa? Que si el ambiente no es, está en un ambiente tranquilo, en un ambiente que le puede ayudar a vivir tranquilo, pues esto puede lograr que no desencadene ese trastorno antisocial. Es decir, puede tener la predisposición genética, pero si está en un ambiente adecuado que no lo lleve a desencadenar el trastorno, pues eso también puede ser un concepto bueno de prevención. El que tiene este trastorno se cree que la conducta antisocial tiene sus raíces en la infancia. Es decir, debido a que se cree que esta conducta tiene su raíz en la infancia, como le mencioné, los padres, maestros y pediatras pueden ser capaces de detectar señales de advertencia temprana, que eso también ayuda mucho. Si desde pequeñito hay señales de advertencia, usted puede buscar ayuda temprano y eso es una prevención también. Puede ser útil tratar de identificar a los que están en mayor riesgo, como los niños que muestran signos de trastornos conductuales. Ya esos son signos y por lo tanto, si comenzamos a trabajar temprano y si ofrecemos una intervención temprana, eso es un mecanismo de prevención muy bueno. Le mencioné algunos que son muy buenos, así que ya ustedes saben, para la sociedad lo importante que es eso, para la familia, la importancia de lo que acabo de decir, para prevenir lo más que podamos el desarrollo de trastorno antisocial de la personalidad. En cuanto al tratamiento, el trastorno de personalidad antisocial es difícil de tratar, pero para algunas personas el tratamiento y el seguimiento cercano a largo plazo pueden ser beneficiosos. Tienen que tratar con psiquiatras, con psicólogos clínicos, y el tratamiento depende de la situación particular de cada persona. No es el mismo para todos. Su voluntad de participar en el tratamiento y la gravedad de los síntomas. Ahí, en cuanto al tratamiento, es un poco difícil también porque nunca el que tiene el trastorno acepta que tiene ese problema. Y es difícil por eso. El tratamiento también de psicoterapia, llamada terapia de diálogo, a veces se utiliza para tratar el trastorno de la personalidad antisocial, junto con, por supuesto, el tratamiento farmacológico que le dé el psiquiatra. La psicoterapia pueden ayudar mucho también, siempre y cuando la persona esté medicada y se pueda trabajar con él. Son con unas terapias a largo plazo, no es algo que de ahora para ahorita ya resolvimos el problema. Por lo tanto, tenemos esperanza. Y si se detecta pequeñitos, desde que usted ve que hay un problema de conducta fuera de lo contrario, según la edad de ese niño, pues usted comienza a buscar ayuda o las disciplinas adecuadas, positivas, porque a veces agravamos la situación. Así que yo espero que este tema haya sido de mucha orientación para todos ustedes. No hay tiempo para más. Ustedes saben que para mí siempre es un placer poder colaborar con este pequeño aporte de orientación a la comunidad. Saludo para Juliana Guzmán. Será hasta la próxima semana. Bendiciones para todos.